Buenos días mis hermanos, qué bendición que podemos encontrarnos nuevamente. Vamos a estudiar juntos la palabra del Señor y que Dios nos guíe en este espacio. Sabes, el tema que hemos estado considerando y que vamos a seguir desarrollando a lo largo del año tiene que ver con el sacerdocio universal de los creyentes, lo cual es algo importantísimo para la vida de las iglesias porque justamente esa es la razón por la cual todos nosotros fuimos llamados a ser pueblo de Dios. Hoy vamos a acercarnos particularmente a un área específica que tiene que ver cómo Dios llamó a todo su pueblo para que fuesen un pueblo sacerdotal. Y al estarlo contemplando, al estar revisando estos elementos, vamos a encontrar algunos elementos que tú y yo vamos a poder descubrir cómo forma parte de la vida y del ministerio al cual cada uno de nosotros fuimos llamados. Pero, ¿qué te parece si primero oramos y pedimos que sea nuestro Dios el que nos guíe en este tiempo? Oremos. Dios, te damos gracias por la bondad, la misericordia tuya. Que tu nombre sea glorificado. Danos la guía de tu Espíritu, Señor, para en esta mañana poder aprender juntos y que sea tu palabra la que nos muestre de qué manera nosotros vamos a poner en práctica los ministerios, los dones y vamos a responder así al llamado que tú has hecho a nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias mis hermanos, que podamos experimentar así bendición. El tema de esta mañana es Israel llamado a ser reino de sacerdotes. Por supuesto, cuando decimos Israel no estamos diciendo solamente Israel o el concepto del Antiguo Testamento, sino que a partir de ahí haremos algunas consideraciones acerca de cómo nosotros también formamos parte de este nuevo pueblo de Dios que ha sido llamado para poder experimentar mucho más de la bondad de nuestro Dios. Muy bien, eso es a lo que fuimos llamados. Ahora vamos al texto de hoy para que nos servirá de referencia. Éxodo 19, 6. Ve cómo dice las escrituras. Ustedes, el pueblo de Dios, serán para mí un reino de sacerdotes, un pueblo santo. Estas mismas palabras, dice el Señor, se las dirás a los hijos de Israel. Todos nosotros formamos parte de ese pueblo de Dios. No solamente es el Israel del Antiguo Testamento, eso seguramente ya lo has escuchado y visto en otros estudios. Pero vamos a ver cómo esto aplica para la experiencia de esta iglesia. Primero vamos a revisar entonces el Antiguo Testamento y hacia el final haremos algunas consideraciones acerca de nosotros mismos y cómo nosotros participamos de este proyecto al que Dios nos ha llamado. Bien, entonces vamos a iniciar así con esto nuestro estudio. Entonces, a modo de introducción, en el Antiguo Testamento Dios estableció no solamente un pueblo, sino el concepto de reino, a través del cual, es decir, cuando Dios ejerce su reinado, a través de él se va a manifestar su gloria, la gloria de Dios, a todas las demás naciones. Y lo mismo también después él mismo hará con su iglesia, porque al final de cuentas se trata de un solo proyecto. La dispensación del Antiguo Testamento y la dispensación después en el Nuevo a partir del Evangelio. Es decir, son dos formas de cómo se administra la gracia, de cómo nos relacionamos con él, pero al final de cuentas se trata de un mismo proyecto. Entonces, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento vamos a encontrar elementos que nos permiten tomar elementos de allá, del Antiguo, para poderlos aplicar nosotros después en este espacio de gracia donde Dios nos ha colocado. Se trata de un reino de sacerdotes. El propósito de Dios es que ese pueblo suyo, los redimidos, salvados, elegidos, todos ellos sirviéramos todos finalmente al propósito de Dios. Ve el versículo 5 en el mismo capítulo 19. Si ahora ustedes prestan oído a mi voz y cumplen mi pacto, observa, por cierto, es una hermosa promesa, serán mi especial tesoro por encima de todos los pueblos, porque toda la tierra me pertenece. Ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y un pueblo santo. ¿Recuerdas? Hace ya algunos estudios hemos estado considerando cuál es el propósito de los sacerdotes. Por supuesto, representar a Dios ante el pueblo, ante la sociedad, ante la cultura, pero también representar es la representación de uno y de otro y servir entonces en ese diálogo entre la iglesia, entre el pueblo y su Dios. Por supuesto, tiene que ver también con instruir la palabra,
con advertir acerca de las cosas que son incorrectas, precisamente para ayudar a transitar a todos hacia un proyecto específico para que nos relacionemos con ese Dios que es santo. Entonces, esos son los planes del sacerdocio. Algunas implicaciones entonces acerca de esto. Cada creyente, desde el Antiguo Testamento, no solamente hoy en día, podía acercarse a Dios en oración y en adoración. ¿Por qué? Porque cada uno de ellos era sacerdote, cada uno de ellos estaba ahí para comunicarse de manera personal para con Dios. Ahora, como nación representaban a Dios ante las demás naciones. Entonces, aquí vemos dos dimensiones. La primera de ellas precisamente de carácter individual, donde cada uno de las personas, cada creyente, puede acercarse a Dios y adorar de forma personal. No necesita la mediación de alguien más. Pero a nivel corporativo, es decir, como pueblo de Dios, representaban de Dios ante las naciones. Este mismo valor, por ejemplo, hoy en día es importantísimo porque no es solamente el papel de aquellos del Antiguo Testamento, sino el papel que nosotros también desempeñamos. Es decir, nosotros formamos parte de ese pueblo. Y sabes, una iglesia, la iglesia local, es una parte, es un elemento fundante para poder representar el reino de Dios en esa ciudad donde se encuentra y más allá. Cada uno de nosotros, cuando vivimos de acuerdo a los consejos y a la guía del reinado de Dios, cada uno de nosotros nos hacemos representantes del reino de Dios en nuestra casa o en el negocio donde estamos, en la empresa donde servimos, etcétera. En cualquier lugar donde estemos, donde un creyente vive de acuerdo con los cánones del reino, entonces se convierte así en un representante de parte de Dios. Por supuesto, y no quiero abundar en ello, pero existen casos donde de forma individual mi vida no representa lo que es el reino. O incluso, lamentablemente también, cuando una iglesia enfrenta dificultades y no está viviendo de acuerdo a los propósitos de Dios, entonces se convierten en un antimensaje en lo que están cada uno de ellos desarrollando. Como iglesia, como pueblo de Dios, somos mediadores de la gracia de Dios para todas las naciones de la tierra. Cada uno de nosotros, en la plataforma donde estemos, puede ser mi casa, puede ser la familia donde yo estoy, a través de las redes sociales en las que participo. Ahí es donde yo soy representante del reino de Dios y al mismo tiempo mediador, es decir, un instrumento de gracia para todas las personas que están en el derredor mío, en donde quiera que nosotros estemos. Entonces, esto empezó, por supuesto, con Abraham. A través de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Después se concretizó en Moisés, particularmente a través de la ley o de lo que nosotros conocemos como la ley de Levítico o Deuteronomio, particularmente esos dos grandes libros de la Biblia. Pero realmente su forma más completa la vamos a tener hasta que llega Cristo Jesús. Entonces, los elementos sí están desde allá, desde el Antiguo Testamento, pasan por ahí, pero es en el Nuevo Testamento, es a través de la presencia y la obra de Cristo Jesús, cómo vamos a poder tener un mejor acceso a todos estos conceptos acerca de la gracia, de la misericordia y del sacerdocio que desarrollamos. Entonces, los privilegios del Antiguo y privilegios y responsabilidades del Antiguo Testamento son exactamente los mismos que en el Nuevo Testamento. Aquel pueblo fue llamado a ser bendición para todas las familias de la tierra, desde Abraham, después el Moisés en este pasaje que acabamos de leer, y por supuesto es el papel que a nosotros también en Cristo Jesús nos toca desempeñar. Se trata de un pueblo con misión. En Abraham, Dios le dice a Abraham, y serás bendición. Esa es la razón por la cual Dios elige a Abraham, para que sean bendición. En el Nuevo Testamento, Moisés, voy a hablar de Moisés, pero de forma corporativa también con Israel, el objetivo es el mismo, que ellos sean bendición a las familias que están en derredor. Por eso el texto que hoy hemos estado usando dice que ellos serán reyes y sacerdotes. ¿Pero para qué? ¿Cuál es el papel de esos reyes y sacerdotes? Por supuesto, ya lo sabes, se trata de esto, para ministrar a favor de otros. No ministran para sí, no se sirven a sí mismos,
sino ellos están ministrando a favor de otros. Entonces eso forma parte de la misión por la cual Dios llamó a Abraham, a Moisés y por supuesto en Cristo Jesús también nos llamó a nosotros. Después veremos mucho más acerca de todo esto en cuanto sigamos avanzando en los estudios. Ahora, los israelitas servían como sacerdotes y ese servicio como sacerdotes es que estaban ellos presentes en todos los actos nacionales de adoración. Ese era parte del papel. Ya empieza a conformarse una comunidad sacerdotal, una comunidad de gente que está sirviendo a otros, particularmente guiándoles en los espacios de adoración, pero no solo en la adoración. Ahora vamos a verlo más adelante. Llevaban a cabo la adoración diaria en el tabernáculo y en el templo. Y no solamente ahí. Primera de Crónicas 15, Segundo de Crónicas 7, 8, 9, 29, 30 y Nehemías 12 son capítulos completos donde nosotros podemos leer y tener mucha más información de cómo ellos hacían esto. Así es que cuando hablamos de sacerdocio, de pronto nuestra idea viene, bueno, sí, tiene que ver con la adoración, la presentación de ofrendas, sí, pero no solamente es eso. Ve esto a continuación. Se trataba también de dar una orientación especial incluso en juicios civiles y rituales. Entonces vamos a ir viendo que el concepto de ser ministros a favor de otros no solamente tiene que ver con la adoración, sino que tiene un enfoque principal en la adoración, pero abarca también una gran cantidad de áreas más. Entonces, los asuntos legales se resolvían normalmente en los tribunales locales. Había jueces. Pero en casos particularmente difíciles, la gente podía recurrir a los sacerdotes quienes llevarían a cabo los juicios. Observa esto. Deuteronomio 17, 8 y 9. Cuando en tus ciudades se te presente un caso difícil de juzgar, te levantarás e irás al lugar que el Señor tu Dios haya escogido y recurrirás, observa, a los sacerdotes, levitas y al juez que haya en aquellos días y los consultarás y ellos te harán saber la justa sentencia. Entonces, no es que vamos a decidir ni tenemos los mismos privilegios hoy en día al respecto de los trabajos judiciales. Por supuesto que no se trata de eso. Pero sí tiene que ver mucho de esto, tiene que ver precisamente con situaciones de moral, de ética, e incluso parte del papel de los sacerdotes en aquella época era conducir la ética del pueblo para conducirla de acuerdo a los principios bíblicos. Y hoy en día es semejante. Parte del papel de los pastores no solamente es predicar, sino conducir a este pueblo y animarles a vivir una ética de acuerdo con el reino de Dios. Entonces, en aquella y en esta época tiene que ver con eso. Ahora, esa ética no solamente es para vivirla intramuros en los templos, sino tiene que ver también con nuestra ética social, donde estamos viviendo de acuerdo con los valores de honestidad, justicia, que la Biblia nos enseña, el respeto a la vida, etcétera, muchos otros elementos que tienen que ver justamente con estas exclamaciones éticas. Una parte más. En aquella época, durante el antiguo Israel, las orientaciones sanitarias eran importantísimas y Dios se lo delegó incluso precisamente al sacerdocio. Velo. Los sacerdotes inspeccionaban la presencia de moho en las casas, diagnosticaban enfermedades y declaraban a las personas objetos limpios e inmundos de acuerdo con las leyes de Dios. Eso era parte del papel que les correspondía a ellos. ¿Dónde se encuentra esto? Levítico 11 al 15. Hay varios capítulos acerca de esto. Ahora, ¿forma parte de ciertos códigos sanitarios? Sí, para declarar lo que era inmundo y lo que no era adecuado, lo que era puro y lo que era inmundo. Había una forma de diferenciar entre una cosa y otra. Ahora, históricamente hay otros momentos en los que las iglesias formaban parte de todo esto. Del siglo XVI, por ejemplo, parte de esto le correspondía al trabajo del diaconado. Los diáconos en la época de Juan Calvino, es decir, durante la Reforma, siglo XVI, en aquella época los diáconos servían justamente para eso. Es más, en algunas ocasiones les llamaban, es una no muy buena traducción, pero les decían algo así como hospitaleros, es decir, los que se encargaban de revisar la parte de la salud
en las casas, en los hogares, si se encontraban alguien enfermo, ellos lo trasladaban a los pequeños hospitales o clínicas que había en aquella época, donde podían las personas ser atendidas con las medidas médicas que en su momento había, pero lo hacían como parte de un servicio de la iglesia. Y por cierto, la mayor parte de esos pequeños hospitales estaban casi siempre muy pegados a las iglesias. De hecho, en muchos lugares todavía en América Latina, cuando se inicia esa primera fase de evangelización en México, la verdad es que muchos de los templos, junto con el templo, se levantaba una pequeña clínica, un pequeño centro de salud y al mismo tiempo también un lugar donde se enseñaban clases. Entonces, educación, salud formaban parte junto con ese mismo esquema de adoración. Entonces, ¿por qué? Pues porque se veía justamente como algo mucho más integral. La educación, la salud y la adoración forman parte de un solo conjunto. Entonces, así es que no es raro que lo hacían en el Antiguo Testamento y las iglesias en distintos momentos lo han seguido haciendo. Lamentablemente hemos dejado esas áreas de lado, a veces ocupados en otras tareas, a veces sobre espiritualizando las cosas, y hemos dejado en buena medida de lado la parte de salud y la parte de educativa, pero forma parte esencial también del ministerio al que fuimos llamados, y espero que Dios nos lleve justamente a recuperar todos esos trabajos que deberíamos de estar generando. La otra parte, que justo lo acababa de mencionar, tenía que ver con la salud, y la otra tiene que ver con la enseñanza, pero no solamente de la enseñanza de la palabra de Dios, sino incluso la educación en lo general. Las iglesias tradicionalmente han formado un papel importantísimo en la formación cultural. Entonces, a partir de la palabra de Dios se enseña no solamente Biblia, sino se enseña mucho más que la Biblia. Se enseña incluso y se desarrolla cultura a partir de ello. Algunas citas donde puede uno encontrar esto, por supuesto, están en el segundo libro de Crónicas, el libro de Nehemías y Malaquías, donde de una forma más amplia uno puede revisar los pasajes y te vas a dar cuenta cómo el sacerdocio se encargaba particularmente de enseñar la palabra de Dios. Es más, muchos de los proyectos de alfabetización en América Latina justamente empezaron así, y algunos de los proyectos de evangelización. Por ejemplo, en el caso de México, la educación lancasteriana empezó justamente así. Es una historia larga, pero la resumo rápido. En 1824, James Thompson llega al puerto de Veracruz y empieza a distribuir Biblias, pero él, al mismo tiempo que vendía Biblias, ofrecía un programa de educación lancasteriana que era como la mejor pedagogía desde la época que empezaba a desarrollarse. Eso es 1824. Para principios del siglo XX, 1900 y algo, también lo mismo, las iglesias empiezan a enseñar la palabra de Dios, y no solamente eso, sino incursionan en los programas de educación pública. ¿Por qué? Pues porque no había escuelas suficientes, ni había quien diera suficientes clases. Entonces, ese protestantismo histórico desarrolla mucho de ese trabajo en el segmento educativo. Lamentablemente hoy en día tenemos muy pocas escuelas que pudiésemos decir que son de corte presbiteriano, y algunas se han convertido en escuelas públicas, simplemente en escuelas privadas, pero que no necesariamente llevan a la gente hacia la fe. Ahora, parte de la enseñanza de la palabra de Dios tiene que ver con orientación y consejería, no solamente bíblica, sino usando los principios bíblicos para poder construir, organizar mejores sociedades. Entonces, eso forma parte también del trabajo de las mismas iglesias. Algunas lecciones que pudiéramos aprender para nosotros en este día. ¿Qué podemos aprender de todo esto? Bueno, el sacerdocio estaba implicado en casi todas las áreas de la vida, como acabamos de ver. Es decir, adoración, cuestiones de salud, consejería, guía, etc. Incluso hasta orientar en los momentos donde es difícil tomar y hacer justicia. Entonces, todo tenía que ver con el sacerdocio. ¿Por qué? Porque es un área de servicio muy integral. Ahora, a partir de ese concepto, nosotros tenemos una gran área de posibilidades en donde podemos servir. Entonces, como pueblo de Dios,
podemos y necesitamos incidir en la educación, en la salud, en la implementación de justicia en nuestro país y por supuesto en la adoración. Entonces tenemos esas 4 grandes áreas en las cuales como pueblo de Dios necesitamos incidir. Forman parte de la vocación ministerial a la cual Dios nos llamó desde incluso el Antiguo Testamento. ¿Que la seguiremos desarrollando? Sí, sin duda, pero forma parte esencial de todo ese llamado que Dios ha hecho en nuestra vida. Entonces, ¿de qué se trata esto? Para desde la plataforma donde estemos, es decir, si estás en el sector salud, tienes un área en donde incidir. Si estás en el sector educativo, tienes un área donde incidir. Si formas parte de los sistemas legales y de justicia de nuestro país, tienes un área en donde incidir. Y si formas parte de otros terrenos artesanales y demás, también ahí hay una ética que tenemos que desarrollar como profesionistas, como artesanos. Y con todo ello, puedo decirlo así, el área de la adoración es como un espacio común donde al final de cuentas todos participamos. Por supuesto, una adoración que glorifica a Dios, pero si glorifica a Dios va a servir también en todas las demás áreas de la vida, porque finalmente una buena adoración nos lleva también a las áreas de evangelización. Entonces te das cuenta que todas las áreas de la vida finalmente están ahí incluidas en esa vocación ministerial a la que Dios nos ha llamado. Que Dios use tu vida y la mía para poder incidir en estos espacios donde Dios nos ha colocado. Oremos. Dios nuestro, te bendecimos, te damos gracias por tu bondad, la misericordia tuya. Que tu presencia sea la que nos siga guiando, la que nos siga instruyendo y podamos seguir aprendiendo acerca de ti y del plan que tú tienes para nuestras vidas. Alabamos tu nombre, Señor, te damos a ti la gloria en Cristo Jesús. Amén. Gracias. No quiero despedirme de esta clase sin recordarles acerca del material que nosotros estamos usando. Es el material publicado por Casa de Publicaciones El Faro. Entonces, Publicaciones El Faro es quien lo publica. El Sacerdocio Universal de los Creyentes. Te invito a que adquieras este material y sea útil para ti. ¿Por qué? Porque en la sesión en línea que damos, la verdad es que vamos muy rápido y sin duda si tú lees habrá oportunidad para que puedas tú profundizar un poquito más acerca de esto. Y si Dios nos da de su gracia, la próxima semana veremos una faceta nueva acerca de este sacerdocio, la intercesión. ¿Por qué? Porque el sacerdocio universal, hace rato vimos, abarca desde la adoración hasta la justicia, etcétera, una gama muy amplia. Vamos a ir ahora hacia ese terreno de intercesión donde Moisés y Aarón aprenderemos acerca de cómo ellos fueron usados por Dios para esto. Que Dios te bendiga, que la presencia de nuestro Dios Todopoderoso sea sobre ti y que Dios te muestre en qué áreas de servicio tú vas a incidir en esta sociedad, en la cultura, en la ciudad donde tú vives. Dios te bendiga y si Dios lo permite, nos vemos la próxima semana. Amén.